Dato histórico. Desde la década de 1950, tras la invención del transistor y siguiendo sus investigaciones sobre materiales semiconductores, William Shockley y varios colegas de los laboratorios Bell estudiaron el fenómeno de la corriente inversa en las uniones P y N, explicándolo según el teorema que Zener había desarrollado en su trabajo de 1934, efecto del túnel. La aplicación de la práctica de las investigaciones materializó un diodo semiconductor que Shockley bautizó como diodo Zener. Marco teórico. La corriente que pasa por el diodo Zener en estas condiciones se le llama corriente inversa, se le llama zona de ruptura por encima de BZ. Antes de llegar a BZ, el diodo Zener no conduce como es un regulador de voltaje o tensión. Materiales. Calculadora y hojas de papel. Y comenzamos. De Laboratorio de Comunicaciones 1 se nos pide montar este circuito con un amp op NTE 941M, el cual se nos pide estas instrucciones: medir el voltaje de entrada, medir el voltaje de resistencia de 10K, de 100K, medir el voltaje final, la corriente I, corriente F, corriente en Y, voltaje en X, voltaje en Y, voltaje inicial, la relación de voltaje inicial, voltaje de final dividido voltaje inicial, y hacer la relación de las resistencias, resistencia final dividido resistencia inicial. Después comparar la K y J. Después realizar el análisis del circuito y graficar en un plano el voltaje inicial versus el voltaje final. Y después comentar sus conclusiones. En el circuito se nos pide alimentarla en un voltaje de menos 1 voltio. Para hacer eso necesitaremos de una resistencia variable conectada a negativo para ir variando hasta que nos dé 1 voltio. Como podemos lograr ver, está en menos 0.9 voltios. No puede llegar a 1 voltio ya que la batería dual se ha descargado y el potenciómetro es demasiado grande. Lo alimentaremos de menos 1 voltio y esa es nuestra voltaje inicial. Después se nos pide medir el voltaje de la resistencia de 10K y de 100K. Colocaremos el voltímetro en la entrada de la resistencia de 10K y el negativo a la salida de la resistencia de 10K. Eso nos da un resultado de ser menos 0.08 voltios. Aquí. La resistencia de 100K nos dio menos 8.92 voltios. El voltaje de salida nos dio 9.0 voltios. Las tres corrientes que se nos solicitan nos dio 0 miliamperes, o sea 0, no hay ni una corriente. El voltaje en Bx, el cual está en este punto, y el voltaje de By. El voltaje de Bx nos dio menos 0.86 voltios y el voltaje en Y nos dio 0 voltios. Después nos pide la relación de voltaje final dividido por voltaje inicial, lo cual nos dio 9.0 voltios. Aquí realizamos el análisis, nos dio menos 9.0 voltios. La resistencia final dividido la resistencia inicial nos dio 10 voltios. Es similar, ya que en el voltaje solo tenemos la fuente dual y usamos las baterías de 9 voltios, entonces es el máximo voltaje que tiene. Esa es la comparación, es similar. O sea, lo graficamos, analizamos el circuito y nos da el voltaje de 9.0 voltios.
Graficamos el voltaje final en Y y voltaje inicial en X. En conclusión, el voltaje de salida es igual a la relación de la resistencia que hay entre sí. Con esto finalizamos la práctica número 2 del laboratorio de comunicaciones. Conclusiones. El voltaje de salida se mantiene en relación con las resistencias RF y RI. Muchas gracias. Si les gustó el video,